Mis queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria, institución de Ciudad de Ancay, buenos días, y me están permitiendo ingresar a sus hogares a través de esta ventana virtual. No nos queda otra que el día de ayer, hoy estamos 13 de agosto del 2020, el presidente de la República ha hecho el anuncio de que Guaral nuevamente ingresa a una etapa de cuarentena, por el que están prohibidas las reuniones familiares, que voy a celebrar mi cumpleaños, que el cumpleaños de mi tío, de mi tía, ningún tipo de reuniones familiares están permitidos a partir de la fecha. Tampoco los eventos sociales, por llámese el fulbito, el fútbol, reuniones para hacer gimnasia, todo eso ha quedado nuevamente a foja cero y hemos regresado a la cuarentena. Y lo peor de todo es que ahora ni el domingo vamos a poder salir. Bien, todo sea porque la salud de todos los peruanos, esté primero en seguridad y con seguridad, y luego vendrá después lo que se llama la productividad. Esperemos que este hecho negativo de la salud y el flagelo de la pandemia, mis queridos estudiantes, pase pronto y recuperemos nuestra verdadera libertad, pero sí, con vida y con salud se puede hacer todo. Bien, muchachos, sin lamentarnos, ahora, buen día para todos nuevamente los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Qué hermoso país, perdón, qué hermosa vista. Esto pertenece a la ciudad capital de Rusia, Moscú. Y vamos a hablar sobre Rusia, relacionado a Rusia, lo que antiguamente era Rusia. Por eso pongo estas imágenes de fondo, muchachos, porque trata exclusivamente en esta 17ª sesión de aprendizaje, que les doy la bienvenida a ella, trata sobre el capítulo 15 del libro, que está contenido en las páginas del 73 al 76, y se refiere a un tema de historia universal denominado el fin de la Guerra Fría, el caso de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, cómo llega a su fin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cómo se pone fin a la Guerra Fría. Hay que recordar que la guerra existe cuando hay dos enemigos. En este caso, durante la Guerra Fría, los enemigos indirectos, o llámese directos, los enemigos directos eran el cabecilla del bloque capitalista, que era Estados Unidos, y el cabecilla del bloque socialista, que era, ¿quién, muchachos? ¿Quién? Era la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese sentido, mis queridos estudiantes, vamos a ver de qué manera se llegó a cabo el fin de la Guerra Fría y cómo es que la ex de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra al final. Realidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre el año 1980 y 1999. Muchachos, miren, entre 1980 y 1990, perdón, he dicho 1999, me corrijo, entre 1980 y 1990, en Rusia habían gastos militares. Se ejecutaban enormes gastos militares. ¿Pero por qué? Porque las Fuerzas Armadas soviéticas eran las más grandes en función a la cantidad, pues es decir, en toda Europa, las Fuerzas Armadas en número eran las que tenían mayor cantidad e inclusive mayor que Estados Unidos. Y los tipos de armas que poseían también un poquito que sobrepasaban a otros órdenes militares de otros países. Ahora, para mantener esa cantidad de soldados y las armas que poseían,
el Estado soviético invertía mucho dinero y ya no le generaba beneficio. Es decir, invierten en gastos militares, pero no encuentran ningún tipo de beneficio. ¿Se acuerdan ustedes que inclusive, muchachos, en una partecita de este tipo de guerra, la debilidad del ejército soviético se va a sentir en la guerra de Afganistán? En esta guerra de Afganistán, muchachos, pierde la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y allí se va a desenmascarar la debilidad de este gran ejército. En número sobrepasaba la cantidad de otros países, pero en calidad no. La calidad del ejército ruso había quedado demostrado que estaba en una grave crisis y estaba debilitado. No le quedó otra que retirarse de Afganistán, ¿no? Por esa razón, muchachos, en el año 1989 las últimas tropas de Rusia abandonaban el territorio de Afganistán, derrotados. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, su agricultura, y aquí está mal escrito, vamos a corregir, muchachos, ya, por suerte está al comienzo. Aquí es agricultura. Ahora sí. La agricultura, muchachos, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era poco productiva. Una de las bases económicas de la URSS era la agricultura, en manos del campesinado y apoyado por el Estado. Es decir, todo el campesinado tenía la producción de la economía agrícola en la URSS, apoyado por su Estado. A eso se le llama agricultura colectiva, o sea, en cooperativas, ¿no? Pero ingresó a un periodo de poca productividad. Por esa razón, muchachos, se va a agudizar los problemas en la URSS. Saturación del mercado de petróleo. Justo en la década entre 1980 y 1990, mis queridos estudiantes, ¿qué va a suceder? Arabia Saudí empieza a producir cualquier cantidad de petróleo. Ahora, no solamente Arabia Saudí, que pertenecía a la OPEP, ¿se acuerdan de la OPEP? Organización de Países Productores de Petróleo, ¿no? Esta organización de productores de petróleo, muchachos, ¿qué va a hacer? Aparte de la OPEP, otros países más empezaron a producir en gran cantidad petróleo. Y la gran cantidad de petróleo producido hizo que, ¿qué cosa? El precio de este crudo baje enormemente. Aquí dice, la principal generadora de divisas de la URSS era la exportación de petróleo, es decir, Rusia vendía petróleo a otros países y le generaba ganancias, o sea, es decir, dinero de otros países ingresaba a Rusia y eso es divisa, ¿ya? Eso es divisa, pero eso se vio mermada cuando Arabia Saudí y otros no OPEP, o sea, los que no son de la Organización de Países Productores de Petróleo, ¿no? Producían mucho petróleo, saturando el mercado y obligando a bajar el precio de la misma. ¿Ya, muchachos? Entonces, acá, en realidad, ¿qué significa OPEP? Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿ya? La Organización de Países Exportadores de Petróleo tenían una agrupación produciendo petróleo. Pero luego, en esta época, entre 1980 y 1990, otros países más empezaron a producir petróleo en grandes cantidades. Eso obligó a Rusia a que el precio de su crudo en barriles caiga enormemente y va a empujar a Rusia a una grave crisis. Una economía planificada ineficiente. Durante el gobierno de Leonid Brezhnev, que estuvo al mando desde 1964 hasta 1982, otro error de escritura aquí, pasamos esto acá, ahora sí, ¿no? Leonid Brezhnev gobernó desde 1964 hasta 1982. La URSS
planificó equívocamente su economía, sumiéndolo en una grave crisis económica que fue heredada por el nuevo mandatario Mikhail Gorbachov. Todo esto, muchachos, gastos militares, agricultura colectiva poco productiva, saturación del mercado de petróleo y una economía planificada e ineficiente, va a generar una crisis sistémica de la URSS, o sea, una crisis generalizada, que en orden político, social, económico, fueron degradando la condición de vida de los soviéticos, muchachos. ¿Y quién iba a recibir toda esta herencia? Va a ser Mikhail Gorbachov. Ahora, Mikhail Gorbachov, nuevo líder, reemplaza a Leonid Brezhnev, ¿no? Mikhail Gorbachov ingresa al poder. ¿Y quién era este líder? Era un abogado y político ruso que fue secretario general del Comité Central Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, PQS, desde 1985 hasta 1991, y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 y actualmente es el líder de la Unión de Socialdemócratas en su país. Un partido formado después de la disolución del Partido Socialdemócrata de Rusia en 2007. Ahora, herencia de gobierno que recibe Gorbachov. El accidente de Chernóbil. Chernóbil es una ciudad, muchachos, que se ubicaba en Ucrania. Acá dice, fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, en Ucrania. Vladimir Ilich Lenin fue un líder socialista que fundó, uno de los fundadores del Soviet, o de la República Socialista Soviética en aquel entonces. Y en honor a él se le puso de nombre a esta central nuclear, ubicada en Ucrania, que en ese momento pertenecía a la URSS. Hoy en día Ucrania ya no pertenece a la URSS. Además ya no existe la URSS, ¿ya? A 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia y junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Es uno de los más grandes desastres medioambientales de la historia. Esta central nuclear, muchachos, hizo explosión y borró del mapa prácticamente a la ciudad de Chernóbil. ¿Cuándo ocurrió? El 26 de abril de 1986, justo cuando empezaba a gobernar, ¿quién? Mikhail Gorbachov. Y esta catástrofe nuclear, muchachos, desnudaba una vez más el poder de control del Estado soviético sobre sus centrales nucleares, sobre su ejército, sobre la agricultura, sobre su economía. Prácticamente Rusia necesitaba un cambio de 360 grados. Ahora, debilidad mostrada por el ejército soviético, ya les dije, ¿no? Perdió la guerra de Afganistán, y que también se le bautizó como Vietnam soviético, porque el Vietnam de Estados Unidos fue la primera. ¿Por qué se le llama Vietnam soviético? Porque hace recordar al Vietnam de Estados Unidos, donde Estados Unidos, esta gran potencia mundial, no pudo con Vietnam y perdió. Igual acá, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un gran ejército, no pudo derrotar a los afganos y tuvieron que retirarse sin pena de gloria en el año 1989. Acá dice, demostró la debilidad del tan sonado poderoso ejército soviético hasta entonces. La seguridad de Estado se vio vulnerada cuando un joven alemán, Matthias Rus, de 19 años de edad, muchachos, logró evadir todos los controles militares soviéticos, o sea, radares, aviones, caza espías y todo lo que la Unión Soviética
sacaba a la luz. Quedó ridículo cuando un avioncito de este joven de 19 años, Matías Rus, logró sobrevolar varios cielos de varios países europeos y logró entrar a la misma capital de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscú. Burló la seguridad de defensa aérea soviética y logrando aterrizar con su nave. Era motivo de profundos cambios en torno a la seguridad, ¿no? O sea que miren, este avioncito burló la seguridad de una de las poderosas centrales de seguridad que podría tener el mundo, ubicado en la URSS. ¿Y quién fue ese muchachito? Matías Rus, o Ras, como quieran llamarlo, este muchachito de acá. Jovencito él, con anteojos, chibolito, 19 años, acababa de burlar la seguridad de defensa aérea soviética. La crisis económica. La URSS se debatía en una grave crisis por la poca productividad de su agricultura y la caída de los precios del petróleo. Gorbachov, obligado a ejecutar reformas severas, mis queridos estudiantes. Por esa razón, este señor, Mikhail Gorbachov, cuando ingresó al poder y en una segunda faceta en la actualidad, mucho más anciano, de mayor edad, pero con mucha mayor experiencia. Tiene una pinta a Leodán. No sé si ustedes conocen al cantautor argentino Leopoldo Dante Tevez, más conocido como Leodán, del cual soy hincha de sus canciones. Tiene un parecido a Leodán en la actualidad. Mikhail Gorbachov con pinta de Leodán. Ahora, muchachos, medidas políticas y económicas que ejecutó Gorbachov. Para corregir toda la desdicha de los soviéticos, Gorbachov tuvo que ejecutar la primera medida llamada la perestroika. Ahora, ¿qué cosa es la perestroika? Significa reestructuración. Tenía que reestructurar todo Mikhail Gorbachov. Dice, la perestroika, reestructuración, es conocida como la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, la cual fue llevada a la práctica en todo su territorio por Mikhail Gorbachov, un mes después de que tomara el poder. La visión que Mikhail Gorbachov tenía para el futuro era fundamentalmente reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo, es decir, quería reorganizar todo, reestructurar todo, pero mantener el socialismo en Rusia. No lo consiguió. Al final el socialismo en Rusia se va a venir al piso y va prácticamente a dar paso a que un nuevo sistema, un nuevo orden económico ingrese a este país, el capitalismo. Ahora, los pasos de la perestroika, muchachos. ¿Qué hizo para que la perestroika se ejecute en Rusia? Primero, se pasó de la actividad económica estatista a una actividad económica liberal y privada. El Estado daba libertad a las empresas a producir libremente dentro y fuera de la URSS. ¿Qué quiere decir, muchachos? Antes de que ingresara Mikhail Gorbachov y se ejecutara la perestroika, todas las empresas, fábricas, industrias, manufacturas y todo lo que existía en Rusia pertenecía al Estado soviético. Y el Estado soviético manejaba, controlaba, guiaba, hacía caminar a todo este aparato productivo económico. Pero con la perestroika dijo, bueno, vamos a copiar el modelo de Estados Unidos que le va muy bien, y Estados Unidos no está en crisis, porque Estados Unidos da libertad a sus empresas, no los controla, el Estado no es dueño de estas empresas, deja que exista la propiedad privada, que cada empresario, cada capitalista, cada inversionista sea dueño de su empresa, de su fábrica, de su industria y la haga caminar como crea conveniente. Además, si estas empresas crecen, también Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas van a crecer. En ese sentido, esta era la idea de Mikhail Gorbachov.
de prácticamente renunciar al socialismo y meter al capitalismo como sistema económico, empresarial, industrial y manufacturero dentro de Rusia. Segunda medida de la perestroika, muchachos. Con el liberalismo, o sea, lo que acaba de hacer ese liberalismo, permitió que empresas extranjeras inviertan dentro de la URSS, es decir, impulsando la inversión extranjera. Se extendió que abandonaba el socialismo para dar paso al capitalismo. Entonces, tanto las empresas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podrían salir a otros países, igual que otras empresas podrían venir a invertir a Rusia, generando divisas, ¿no? Y la inversión extranjera, por supuesto. Que vengan empresas a invertir a Rusia. Ese es el capitalismo, ¿no? En cambio, el socialismo no dejaba que las empresas de Rusia salgan a otros países, ni mucho menos que otras empresas de otros países vengan a invertir a Rusia. Cambiaba este modelo Mikhail Gorbachev. Otra medida, en cuanto a los gastos militares, ya no gastaba ya en mantener el ejército que le daba poca productividad o nula productividad. Todo ese dinero que invertía en los militares se desvió a otros sectores más productivos en beneficio de la población civil. Es decir, si yo estoy invirtiendo en una guerra enfrentado con Estados Unidos y la estoy perdiendo, estoy malgastando mi dinero. Entonces mejor este dinero que malgasto acá, ya no me enfrento a Estados Unidos, no mantengo a este ejército que no me trae ganancias, no me gana nada. Todo este dinero lo retiro de acá y lo invierto en otros sectores donde en verdad va a haber producción y va a beneficiar no a los militares, sino a la población civil. Y así lo hizo. Y la otra medida es, con estas medidas dejó de competir con Estados Unidos por una carrera armamentista y el control de colonias para preocuparse más por la URSS. Es decir, ya no me preocupo en enfrentarme con Estados Unidos para ganar poder sobre otros países, porque mi ejército militar no me está dando buenos resultados. Más me jala mucho dinero, muchos millones para invertir en ellos, más cuando estos millones los puedo invertir en otros aparatos productivos que sí me van a dar beneficio y va a dar beneficio a la URSS. Y así lo hizo. Esa es la perestroika, muchachos. Mucha gente no estuvo de acuerdo, es decir, socialcomunistas enquistados en este sistema también van a luchar contra las ideas de la perestroika. Otra medida política de Gorbachev, la glasnost. ¿Qué cosa es la glasnost? Durante el 27º Congreso del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en febrero de 1986, un recién llegado a la Secretaría General Mikhail Gorbachev lanzó la consigna de glasnost, que significa transparencia o apertura. Vamos a dar apertura a las verdades. Vamos a decirnos nuestra verdad. Vamos a decir la verdad de todo lo que ha ocurrido durante el socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el pasado, cómo gobernaron, y vamos a desenmascarar todo lo negativo. Esa es la glasnost, ¿ya? Transparencia, decir la verdad. A partir de la primavera de ese año, la censura soviética fue relajándose. O sea, es decir, todo lo que era censurado, prohibido, o sea, ya, ustedes no pueden decir nada, no rajen del gobierno, no rajen del socialismo, era censurado. A partir de la glasnost, donde se decía, hay que decirnos nuestras verdades con transparencia y hay que aperturar la verdad, entonces ahí, muchachos, la revolución de la libertad sacudió a los medios de comunicación. Tuvo una enorme repercusión en el devenir de la URSS y en su final de desintegración.
¿Qué quiere decir? Allí va a existir libertad de expresión. Veamos, muchachos, ¿qué originó la glasnost? Problemas del momento como la corrupción fueron puestos en agenda. Los altos mandos del PUX, o sea, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se involucraron en esto, fueron puestos al descubierto. Dijeron, estos son los corruptos y estos deben de pagar sus faltas para que no vuelva a haber corrupción en la Unión Soviética. Segundo, las investigaciones sobre la gran hambre que asoló a Ucrania durante el proceso de colectivización de la agricultura en los años 30 alentaron el sentimiento nacionalista en este país. ¿Qué quiere decir? En una época, en 1930, muchachos, después de la Primera Guerra Mundial, Ucrania se debatió en una gran hambruna. Y entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas asumía su responsabilidad de haber conducido una mala política agrícola y haber ocasionado hambruna en Ucrania. Entonces, este Estado que pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va a decir, estos nos maltrataron por una política de error, nos llevaron al hambre, entonces, ¿saben qué? No queremos saber nada con los soviéticos. Vamos a buscar separarnos de estos que nos maltrataron en 1930 con una hambruna. Nos vamos a separar. Alentó el sentimiento nacionalista, es decir, los ucranianos solos podemos defendernos sin depender de los soviéticos. En 1988 y 89 se hizo evidente que la matanza de decenas de miles de oficiales polacos en Katyn, en marzo de 1940, no fue obra de los nazis alemanes, sino un frío asesinato de las tropas soviéticas. Ahora, quiero que entiendan esta partecita, profesor. ¿Qué tiene que ver este tema con la glasnost? Como la glasnost era decir la verdad, hasta 1988-89 se decía que la matanza de los altos mandos oficiales en Polonia, en la ciudad de Katyn, de los altos mandos oficiales polacos en Katyn, le echaron la culpa a los nazis. Es decir, los oficiales polacos fueron asesinados por los nazis. Entonces los soviéticos decían, sí, oye, mira, los nazis mataron a los polacos. Y los polacos, Polonia que pertenecía a la Unión Soviética y era parte colonial de la Unión Soviética, creyó en ese cuento. Pero cuando Gorbachev, con la glasnost o la transparencia, habló la verdad y dijo, la verdad es que los nazis no mataron a los oficiales polacos en Katyn, sino fueron las tropas soviéticas. Allí Polonia empezó a sentir rencor contra los soviéticos y dijeron, ya. O sea, nosotros dependemos de los soviéticos y nos pagan mal, mataron a nuestros oficiales. No, señor. A partir de ahora vamos a buscar separarnos, gracias a esta verdad, de la Unión Soviética. Entonces Polonia va a ser uno de los primeros países en separarse, en hacer una revolución y buscar su independencia definitiva, rompiendo lazos de dominación con la Unión Soviética. Otro dato, la libertad de expresión aparecida en la URSS, ahora ya todo mundo libremente podía criticar, dar su punto de vista, sus ideologías, expresarlas en forma verbal, a voz en cuello. Entonces, alentó el sentimiento nacionalista de varios países que estaban anexados a la URSS. Es decir, todos los países anexados a la URSS levantaron su voz de protesta y buscaron su independencia. Además, muchachos, aparte de lograr la independencia de estos países que eran colonias de la Unión Soviética, la misma Unión Soviética también dentro de
O sea, internamente dentro de la Unión Soviética, muchos estados soviéticos agarraron resentimiento con los soviéticos y empezaron a desmembrarse, a separarse. No físicamente, porque hoy en día se mantienen en un mismo sitio. Nadie puede separar continentes, ¿no? Ni nadie puede separar países. Políticamente se separaron de la Unión Soviética. Dejaron de pertenecer a la Unión Soviética para formar confederaciones independientes o países independientes. Eso produjo la glasnost, muchachos. Ahora, consecuencias de la perestroika y la glasnost. A ver, ¿qué cosa contrajo como consecuencia? Las revoluciones de 1989. Varios países que eran colonias y dominados por la Unión Soviética empezaron a meterse en esta revolución. Dice, las revoluciones de 1989, también conocidas como el Otoño de las Naciones, fue una ola revolucionaria que recorrió Europa Central y Oriental en el otoño de 1989. ¿Se acuerdan que la Europa estaba dividida en Europa Occidental y Europa Oriental? O como una especie de Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Occidental en favor de Estados Unidos y Alemania Oriental de Rusia. Entonces todo el Oriente que estaba pegado a Rusia van a rebelarse, van a ponerse en situación de revolución, ocasionando el derrocamiento de los estados socialistas de estilo soviético dentro del espacio de unos meses. Los nombres para esta serie de acontecimientos se remontan a las revoluciones de 1848. En 1848 hubo una revolución llamada la Primavera de las Naciones. Uno a uno fueron cayendo las ya. Ahora, comparándolo con esto, esta revolución de 1989 también se llama la Revolución de Otoño. ¿Ya? Con estas revoluciones, uno a uno, fueron cayendo las fortalezas soviéticas en los diferentes países que se declararon en revolución. Buscar cambios, ¿no? La primera revolución lo originó Polonia. En el verano de 1988 caía el gobierno socialista del general Jaruzelski. Fue el primero en declarar su independencia frente a la URSS. Polonia dejó de ser colonia de la Unión Soviética. Otro, ¿se acuerdan de la República Democrática Alemana, que pertenecía a Rusia? Esta República Democrática Alemana, con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, desapareció. Y adiós dominio de la Unión Soviética sobre la República Democrática Alemana o Alemania Oriental. Caía Alemania Oriental, cayó el muro de Berlín y cae la RDA. Y el poder de Rusia sobre ella desapareció. A partir de 1990, los estados integrantes de la URSS se fueron desintegrando y llegando a establecer la Confederación de Estados Independientes. Acá está mal escrito esto, vamos a corregir. La Confederación. Falta la A aquí. Ahora sí, de Estados Independientes. Volvemos a correr a donde estábamos ahorita, muchachos, porque no puede haber mala escritura ahí. Lapsus. Vamos a estar donde estamos. Aquí, ¿no? Ya, dice. A partir de 1990, los estados integrantes de la URSS se fueron desintegrando y llegando a establecer la Confederación de Estados Independientes. Ya comenzaba a desintegrarse la URSS, muchachos. Perdió ya poder sobre varios países europeos que lograron su independencia. Ahora, internamente, intestinalmente, se empezaba a desangrar y a desmembrar. Ahora, el proceso de desintegración de la URSS. La disolución de la Unión Soviética, muchachos, o disolución de la URSS, fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminó con la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. Entre esos años se desintegró la URSS.
y va a llegar a desaparecer la URSS como tal. Los primeros en desintegrarse. El Tratado de Belavecha fue un acuerdo internacional firmado el 8 de diciembre de 1991 por los presidentes de la República Socialista Federal Soviética de Rusia y la República Social Socialista de Ucrania y la República Social Socialista de Bielorrusia. O sea, Rusia, vamos a ver acá, anotamos. ¿Quiénes fueron los que se independizaron? Profesor, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El secretario de Rusia o el dirigente máximo de Rusia era Boris Yeltsin. ¿Ya? Boris Yeltsin. Pero seguía gobernando la Unión Soviética Mikhail Gorbachev. Pero ya Rusia tenía a su gobernante Boris Yeltsin. Ucrania tenía a Leonid Kravchuk y Bielorrusia a Stanislav Shushkevich. La firma de este tratado fue comunicado por teléfono al presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. ¿Quién se lo comunicó? Stanislav Shushkevich, ¿ya? Stanislav Shushkevich, donde informaba que estos tres países se desintegraban de la URSS y formaban su propia confederación independiente de estados socialistas. Mikhail Gorbachev tuvo que aceptar la primera desmembración de estos tres países. Ya la URSS latía poco y estaba a punto de fenecer. Los otros estados independientes posteriormente se independizaron: Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán y Kirguistán. Luego se separarían Estonia, Georgia, Letonia, Lituania y Tayikistán. En total, 15 estados independientes. ¿Y cómo quedaba este estado dividido? Muchachos, nuevo mapa político de la URSS. Miren, aquí está. Están los 15 países independientes. El 1 es Armenia. Aquí está el 1, muchachos, Armenia. El 2, Azerbaiyán. Este es Azerbaiyán. Ahí está Azerbaiyán. El 3, Bielorrusia. Acá está el 3, Bielorrusia. El 4, Estonia. Aquí está Estonia, ¿ve? Estonia. 5, Georgia. ¿Dónde está Georgia? Aquí está Georgia, muchachos. Georgia. Georgia. 6, Kazajistán. Acá está el grandecito Kazajistán, ¿eh? Kazajistán. 7, Kirguistán. 7, Kirguistán, ¿eh? Kirguistán. Ya, Kirguistán. 8, Letonia. Acá está Letonia, el 8. 9, Lituania. Acá está Lituania. ¿Ve? 9, Lituania. 10, Moldavia. Acá está Moldavia. 11, Rusia, el más grandazo, ¿no? Rusia, el más grande. 12, Tayikistán. ¿Dónde estamos con Tayikistán? Acá está Tayikistán, ¿ve? Tayikistán. 13, Turkmenistán. Aquí está Turkmenistán. 14, Ucrania. Aquí está Ucrania. Y hay que recordar, muchachos, que de todos los estados que tenía la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el mayor arsenal militar está ubicado en Ucrania. Por eso es que Rusia no quería no quería perder a Ucrania. Pero por esto de la perestroika y la glasnost, lamentablemente para Rusia, Ucrania se separó. Y por último, Uzbekistán. Aquí está Uzbekistán. Ahora, muchachos, aquí prácticamente va a quedar dividido en países que van a pertenecer tanto al continente europeo como al continente asiático. Si yo digo, voy a ir borrando los que son de Europa. Europa, 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 Europa,
Este es Europa, ¿ya? Este es Europa. Este es Europa, 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 Europa. Y Rusia tiene parte de Europa y tiene parte de Asia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si yo voy a trazar simbólicamente un meridiano, yo podría decir que acá, muchachos, de aquí para acá, a ver, vamos a ver, toda esta línea de aquí para acá, esto es Europa, ¿ya? Europa. Ay, cerramos, no se puede escribir bien con esto. Europa. Ahí está. Hazte la P. Ajá. Europa. Y de aquí para la izquierda, todo esto es ¿qué cosa? Todo esto es donde está mi punterito. Todo esto es. Y aquí para la izquierda es Asia. Y si alguien te pregunta, ¿qué países son europeos de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y los asiáticos, hay que recordar que Rusia también es asiático y al mismo tiempo europeo. ¿Ya? 6, 15, 13, 7 y 12 son países asiáticos. ¿Ya? El 6, Kazajistán. El 7, Kirguistán. El 12, Tayikistán. El 13, Turkmenistán. El 15, Uzbekistán. Países asiáticos. Ya, no se olviden. Ahora, muchachos, fin de la URSS. El 25 de diciembre de 1991, muchachos, Mikhail Gorbachev anunció oficialmente el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Adiós, URSS. El Soviet Supremo reconocería al día siguiente la extinción de la Unión, disolviéndose y asumiendo Rusia los compromisos y la representación internacional del desaparecido Estado, siendo reconocida como el Estado sucesor de la Unión Soviética en el derecho internacional. Estados Unidos se quedaba sin rival. Y si ya no había rival, muchachos, este era el final de la Guerra Fría. Y el presidente de aquel entonces, George Herbert Walker Bush, bueno, el que quiera habla como quiere, pero si estrictamente yo hablara inglés, yo sé que así no se pronuncia, pero estoy hablando en español, ¿ya? George Herbert Walker Bush. No quiero meterme a pronunciar en inglés porque me puedo equivocar. ¿Por qué le ponemos todo completo? Porque también su otro presidente, George Bush, algunos le dicen George Bush. Hubo otro presidente, George Bush, su hijo, George Bush hijo, o Junior. Este George Herbert Walker Bush, o Bush, anunciaba el inicio de un nuevo orden mundial. Cuando la URSS desapareció, la hegemonía o el poder del mundo lo ostenta ahora Estados Unidos. La hegemonía mundial hoy pertenece a Estados Unidos, muchachos. Él es Boris Yeltsin, el presidente o el gobernante de Rusia, el que se reunió con otros gobernantes de Bielorrusia y Ucrania, y entre los tres, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, fueron los primeros en desintegrarse de la URSS. Y este es el presidente de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, ¿ya? En la época en que llegaba a su final la desintegración de la Rusia y el final de la Guerra Fría. Mis queridos estudiantes, el trabajo de extensión, como siempre, con la ayuda del libro y el video, desarrollen las prácticas de las páginas 75 y 76. Acabado lo envían a mi WhatsApp personal. Los mapas conceptuales, luego de hacer un resumen,
deben ser elaborados en el cuaderno y presentarlos el miércoles 19 de agosto de 9 a 9:30. Eviten enviar en otro horario y fecha, salvo que yo les autorice, ¿no? Yo les digo, envíen a tal hora, acéptenlo, muchachos, ¿ya? No se olviden de poner, primero envíen las fotos y al final dicen, alumno fulano de tal grado, de tal colegio. Por favor, no se olviden esa partecita, ¿ya? Un abrazo, mis queridos estudiantes del 4º grado de secundaria, y conmigo será hasta una próxima clase virtual. Adiós, muchachos, y hay que hacer caso al gobierno. Estamos nuevamente en cuarentena. Ya ustedes no pueden salir, que son menores de edad, solamente por 30 minutos y cerca a sus casas, los 500 metritos de sus casas es el área que ustedes pueden transitar. Ya no hay reuniones en los parques. Ya, y si alguien tiene la autorización de sus padres, tienen enamoraditos o enamoraditas, adiós, chao, pampa mía, hasta el fin de la cuarentena con esos enamoraditos. Primero la salud de estudiantes y después lo demás. Un abrazo fraterno. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, muchachos. Adiós, prepromoción 2020 y promoción 2021. La promoción 2021 sí será bonito. Lamentamos que esté pasando esto con la promoción 2020 de nuestros queridos compañeros y alumnos que los echamos de menos. Pero al mal tiempo, buena cara, estudiantes, un abrazo fraterno a nombre de la promotoría de este gran colegio Ingenieros Uni, de la dirección y de su coordinador. Todos ellos nos unimos en un abrazo para que ustedes se cuiden mucho, muchachos de el Ingenieros Uni de las ciudades de Huaral y Chancay. Hasta la vista, jóvenes.